¿Qué tal? Yo soy Diego Flores Magón y los invito a conocer una cápsula que hemos elaborado acerca del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y que pueden ver en las redes sociales de Hacienda es Patrimonio Cultural. Primero, convocar de manera explícita en las páginas de Regeneración, que era el órgano oficial del Partido Liberal Mexicano y de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a todo aquel liberal, todo aquel que se considerara liberal, todo aquel opositor a la dictadura de Porfirio Díaz, a que enviara a la Junta, que en ese momento estaba exiliada en San Luis, Missouri, sus opiniones, puntos de vista y propuestas para con ellos articular el programa que sería la bandera de lucha política del Partido Liberal Mexicano. Esto sucede en enero, si no me equivoco, de 1906. La condición de Ricardo es el exilio. La condición suya y de sus correligionarios. Y en el exilio suceden dos cosas. Uno, hay una clara trayectoria hacia la radicalización, que es una forma de decir el depuramiento a sus raíces profundas y absolutas, ¿no? De las preguntas que se viene haciendo acerca de la justicia. Y por otro, el exilio es también un recambio de las redes, de intercambio político, de colaboración intelectual, donde entran en juego nuevos actores, y Estados Unidos en aquella época pues era el lugar a donde iban a exiliarse los radicales del viejo mundo. El documento de 1906 queda para él obsoleto porque no se plantea de manera radical el problema central del pensamiento socialista, que es el de la propiedad privada de los medios de producción y el de la servidumbre voluntaria del proletariado. Importancia de la autonomía municipal, de la necesidad de erradicar a las jefaturas políticas, que es una manera como el centro oprime a las regiones. Y todo esto nos suena muy familiar porque están en el centro, en el corazón de los postulados más importantes, o sea, los postulados políticos y sociales fundamentales de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Por lo explicado anteriormente. Le tomaron el pulso a la oposición crítica y pensante en 1906, misma que está en armas en 1911 y que en 1917 redacta un texto constitucional. ¿Cómo puede haber un ensayo revolucionario, un ejercicio de articulación de bases, si no existe una declaración del propósito? ¿Cuál es el proyecto de esta revolución? Especialmente porque uno de los puntos medulares en la fisionomía política, ideológica de este grupo es reprobar aquellos levantamientos armados que no sirven más que para un recambio de caudillos y de gobernantes, el quítate tú para ponerme yo, el personalismo que ellos le llaman y que descalifican y condenan como uno de los vicios y de los cánceres, ¿no? de México. El programa que se desarrolla para servir de base a un proyecto ahora sí revolucionario. Y el mismo año de 1906, si en julio se publica el programa, en septiembre ocurren los primeros movimientos armados que ya llevan como bandera el programa del Partido Liberal Mexicano. De aquí citaré a Ricardo, que años después, ya en sus últimos años, se refirió a estos levantamientos como los primeros parpadeos de un gigante que estaba por despertar, o sea, la Revolución Mexicana. Es un programa democrático que anticipa algunas de las causas fundamentales de la revolución, ¿no? Como qué,
por ejemplo, habla de la supresión de los jefes políticos, ¿no? Que es una figura que lesiona la autonomía municipal. Habla de la necesidad de hacer un reparto agrario de la gran propiedad latifundista que se conforma en la última parte del siglo XX y en los primeros años del Porfiriato. Esos son puntos, bueno, que tienen un eco y una trascendencia brutal. Hay un muy detallado desarrollo acerca de los derechos de los trabajadores, de una necesidad de legislar, de reglamentar, de constitucionalizar las relaciones entre el capital y el trabajo para evitar los extremos de la explotación. Se habla de jornadas de 8 horas, se habla de condiciones dignas y nos parecen familiares porque así como los plasman, están también en la Constitución, el 17, y son parte fundamental de cómo se conciben las relaciones entre los patrones y los trabajadores, ¿no? En la actualidad. Entonces, la no reelección, ¿no? La reducción del periodo presidencial de 6 a 4 años que se había ampliado, ¿no? En los últimos años del Porfiriato, que van a ser, bueno, ni siquiera hay que decirlo, banderas básicas de la Revolución Mexicana, ahí están plasmadas, ¿no? La educación también, es un programa que pone al centro la educación como parte medular de una imaginación política, ¿no? Para la reconfiguración de la sociedad mexicana después de la caída de la dictadura. Trabajo en conjunto, que ahí se refleja, es de una calidad excepcional, que se traduce desde luego en su trascendencia histórica y política, ¿no? Para México. Él vio, después de 1910, 1911, una posibilidad en la Revolución Mexicana que me parece nadie, aparte de él, vislumbró, que es la siguiente: si la revolución se quedaba en el cambio de gobernantes, iba y mantenía el régimen de servidumbre del trabajo, del asalariado, iba a fracasar en su posibilidad utópica. Pero él vio esa posibilidad utópica y pensaba que la Revolución Mexicana podía ser el punto de quiebre universal de la historia, donde se verificara una conquista que no iba a ser solo de México, sino de todo el proletariado. Porque pensaba, como todo mundo en aquella época, con razón, desde mi punto de vista, que una revolución así no podía no tener consecuencias universales y trascender al resto del mundo. Y yo creo que nadie, salvo él, vio en ese momento con tanta lucidez y claridad eso que enfatizaría fue la posibilidad utópica y universal de la Revolución Mexicana.